Continuamos acá con el tema de metodología de la investigación para esta semana. Corresponde a población y muestra. Anteriormente ya se realizaron los marcos, el marco conceptual y el marco teórico. Ustedes ya están trabajando sobre ello. Después de que ustedes manden su marco teórico, yo voy a estar revisando ese marco y les voy a estar enviando algunas correcciones que se hagan. Les solicito que por favor el marco teórico no venga alineado a la izquierda. Necesito que venga justificado todo el marco teórico, porque muchas veces lo dejan de esa manera. Y también necesito que como interlineado le dejen 1.5, ya que esa es otra parte que o lo dejan con dos espacios a doble espacio o lo dejan con uno. Entonces necesito que por favor todos los trabajos vengan con 1.5 interlineado y acaten todas las indicaciones que se les dan en el video anterior. Como medida se tomó que ustedes solo realizaran la mitad de su marco teórico. Si lo pueden hacer completo, está bien, no hay ningún problema, pero la otra mitad se va a solicitar para esta semana que viene. Entonces pueden trabajar en esa parte de una vez, completarlo si ustedes así lo desean, o pueden hacer la mitad como se los pedí y la otra mitad la próxima semana. Igual cualquier duda que tengan, ya saben que con gusto yo les estoy apoyando. Tenemos acá como tema la teoría de muestreo. Se utiliza un muestreo porque necesitamos poder tomar una parte de toda la población que estamos evaluando. No queremos hacerlo a nivel global porque nos llevaría mucho tiempo, y más en estos tiempos de cómo estamos en esta situación. Entonces acá menciona que en las actividades de investigación científica y tecnológica es muy útil el empleo de muestras. La investigación que ustedes están haciendo tiene estas dos características. Es científica porque es una investigación como tal donde se están utilizando todos los pasos que se siguen del método científico, y además es tecnológica porque cada una de sus tesis tiene o corresponde a un tema tecnológico. El análisis de una muestra permite inferir conclusiones susceptibles de generalización a la población de estudio con cierto grado de certeza. Cuando tomamos una muestra, nosotros después de haber evaluado esa muestra podemos decir de que eso es lo que está pasando con el resto de la población. Así podemos concluir. Por eso es que se toma la muestra y que esta muestra sea significativa de todo el grupo que estamos evaluando. Al desarrollar un proyecto de investigación, el total de observaciones en las cuales se está interesado, sea su número finito o infinito, constituye lo que se llama una población. Es el conjunto total de individuos que formarán parte de su investigación. La muestra es una pequeña parte de la población estudiada. La muestra debe caracterizarse por ser representativa de la población. ¿A qué se refiere cuando menciona que debe ser representativa? Por ejemplo, si dentro de la población existen hombres y mujeres, entonces dentro de la muestra no solo deben haber hombres, no solo deben haber mujeres, sino que deben haber hombres y mujeres para poder ser representativa de toda la población. Y así se pueden mencionar algunos otros ejemplos. Tenemos acá los conceptos. La población es un conjunto de elementos que poseen una característica. En el proceso investigativo, la población corresponde al conjunto de referencias sobre el cual se va a desarrollar la investigación o estudio. Como mencionaba anteriormente, es el grupo total de individuos que formarán parte de la investigación. Muestra es un subconjunto de la población. Una muestra representativa es una muestra que recoge todas las características relevantes de la población. Si tengo una población donde dentro de la misma existen personas con edades de 15 años, 16 años, 17, 18, 19 y 20, entonces debería dentro de la muestra incluir personas con esas edades. No puedo tomar solo un
un grupo con una edad, porque dejaría a las otras muestras fuera y cuando quiera generalizar no lo voy a poder hacer. Tenemos algunos ejemplos. Ejemplos como este vienen en el examen. No sé de qué manera se va a realizar el examen hasta este momento. No sé si va a ser, supongo que es después de estos días, ¿verdad? O después de Semana Santa, pero en el examen viene algo así. Los estudiantes de ingeniería sería una población, porque no estoy especificando de qué sección es, de qué semestre es, etc. Los estudiantes de primer semestre de ingeniería ya es una muestra. Yo ya estoy diciendo de qué semestre son. Los estudiantes a nivel general es una población, pero si yo digo los estudiantes de ingeniería, eso ya se convierte en una muestra para esta población. Si yo digo los estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez, acá ya se vuelve una muestra. Tengo estudiantes a nivel general y tengo estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez, ya es algo específico, entonces ya es una muestra. ¿Por qué estudiar muestras y no poblaciones? Se dice que cuando nosotros vamos a hacer un estudio sobre una población, se gasta más y se utilizan más recursos. Es por eso que es mejor utilizar una muestra, porque se gasta menos, los recursos son menos, se utilizan menos materiales, lo económico también disminuye y el tiempo. Entonces, cuando es población, todo esto se incrementa. Tipos de muestra. Una muestra puede ser de dos tipos. Tenemos muestras probabilísticas y no probabilísticas. Para el estudio que ustedes están realizando, yo necesito que ustedes en esta semana o en la próxima semana verifiquen o identifiquen cuántos van a formar parte de su estudio en cuanto a la población. Y luego con ese número que ustedes van a tener, van a aplicar la fórmula de la muestra, que ya la vamos a ver en un momento, y con ello me van a identificar cuántos individuos van a formar parte de su muestra. Esta fórmula la van a aplicar si el conjunto de datos que ustedes van a tomar en cuenta es mayor a 100. Si es menor a 100, entonces la muestra va a ser igual a la población. Ahora, si son 150, 200, etcétera, entonces en ese caso ustedes van a aplicar la fórmula de la muestra y con ello van a obtener cuántos son los individuos que van a investigar. Entonces tenemos probabilística y no probabilística. Y acá tenemos un esquema de muestreo. Tenemos los dos tipos. Dentro de la probabilística tenemos aleatorio simple, que son uno de los más utilizados. El aleatorio significa que cualquiera de los del grupo pueden formar parte de la muestra. Tenemos estratos. Estratos significa que dividimos también la población en grupos, al igual que el conglomerado también podemos dividir en grupos. Ya vamos a ver los conceptos un poco más detallados. Tenemos el sistematizado, que a través de un sistema nosotros vamos eligiendo quiénes formarán parte de la muestra, y tenemos el polietápico, que va por etapas, y nosotros en cada etapa vamos eligiendo diferentes individuos para la muestra. Luego tenemos el no probabilístico. Este se divide en accidental e intencional. El accidental es que cualquier persona que pase por la calle, ustedes vienen y lo toman para su muestra. No reúne ninguna característica, ningún perfil, sino que cualquier persona puede formar parte del estudio. Mientras que el intencional pueden haber todos estos tipos que se ven en el cuadro de acá. Tenemos caso extremo, variación máxima, homogéneo, caso típico, caso crítico, en cadena, por criterio, confirmatorio o desconfirmatorio, políticamente importante, por conveniencia y por cuotas. Estos dos últimos son los que se utilizan de este conjunto. Todos los que aparecen del primero hasta el políticamente importante, estos los utilizan más en medicina, cuando se hacen tipos de experimentos. Ahí se utilizan todos estos tipos.
Tenemos el muestreo probabilístico. Este permite conocer la probabilidad que cada unidad de análisis tiene de ser integrada a la muestra mediante la selección al azar, que es exactamente lo que les había comentado hace un momento, como que son aleatorios. Este tipo de muestreo comprende los procedimientos de muestreo simple o al azar, estratificado, sistemático y por conglomerados o racimos, que vamos a ver los conceptos de estos. Tenemos el simple o aleatorio, cuando todas las unidades que componen el universo son conocidas y tienen igual posibilidad de ser seleccionadas en la muestra. Es necesario que todos los elementos sean enumerados de 1 hasta n, recomendada para poblaciones no muy grandes. Este es el tipo de muestreo que se utiliza. Por ejemplo, ustedes en su investigación, el muestreo puede ser aleatorio porque ustedes pueden elegir cualquiera de los que forman parte de su conjunto de datos y solo enumerando, ¿verdad?, de 1 hasta n, y luego de eso pues elegir aleatoriamente quienes van a formar parte de su experimento, de su conjunto de datos. Acá tenemos un ejemplo. En una fábrica hay 1000 personas trabajando, 600 de las cuales son obreros, 250 son técnicos y 150 son profesionales. Si queremos seleccionar una muestra aleatoria simple de 200 personas del conjunto que acabamos de mencionar, la probabilidad de selección de cada persona es la siguiente. Decimos, la probabilidad va a ser igual a la muestra deseada, es decir, los 200, dividido en la población total, en este caso los 1000. Entonces, 200 dividido 1000 sería 0.2. Esa sería la probabilidad de que una persona sea tomada en cuenta en el estudio. Y la distribución tendería a que los 200 de la muestra se distribuyan así: 120 obreros. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar 600 por, vamos a dividir 600. En este caso vemos acá abajo, tenemos 120 obreros, 50 técnicos y 30 profesionales. Y para saber el intervalo de cuáles voy a escoger, la fórmula sería la que tenemos acá abajo, la n, que sería la cantidad total, dividido dentro de, veamos, en primer lugar tenemos, ¿cuántos obreros son? Son 600. 600 por 0.2 me da el 120 que aparece acá. Luego tenemos 250 por 0.2, me da los 50 que tengo acá. Y luego tengo 150 por 0.2, los 30 profesionales que tengo acá. Entonces, como yo tengo enumerados cada uno de los individuos que forman parte de esta población, del 1 hasta 1000, por ejemplo, y hace que de los obreros pueda tomar 120, 50 técnicos y 30 profesionales. ¿Cómo hago para saber cuáles son los que voy a tomar en cuenta? Entonces voy a ver los intervalos. Cada cuánto me voy a tomar uno. Por ejemplo, tengo 600 dividido 120, va a ser 5. 200 dividido 50 va a ser 5, igual el otro. Significa que cada 5, digamos, yo empiezo con el 1, luego 2, 3, 4, 5, el 6 sería el siguiente, o pueden ser todos los que tengan 5, 10, 15, 20, 25, etcétera, van a formar parte de mi estudio. Esto con el fin de poder identificar a qué individuo voy a tomar en cuenta en mi investigación. Y esto se haría por los grupos: obreros, técnicos y profesionales. Se quiere una muestra de 500 viviendas en un barrio de 2000 casas. Se determina escogiendo una casa cada cierto intervalo. El intervalo sería acá, población dividido muestra. Tenemos 2000 dividido 500, sería 4. O sea, se enumeran las 2000 casas y luego empezamos por una al azar. Cada 4 se escoge hasta completar las 500. Puede empezar con la 1, luego la 4, luego la 8, y así sucesivamente hasta completar las 500 casas. Esto es para poder saber
qué individuos van a formar parte de mi estudio. Luego seguimos con el otro, que es por estratos o estratificado. Cuando hay estratos de importancia para la investigación, tales como el sexo de las personas o las regiones de un país, se escoge la muestra al interior del estrato. Vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Entonces tenemos, en el caso del ejemplo de la fábrica, podríamos haber argumentado que obreros, técnicos y profesionales son importantes para establecer comparaciones y se decide escoger 80 de cada estrato. En este caso, las probabilidades de selección serían por estrato y serían de la siguiente forma: 80 dividido 600, 80 dividido 150 y 80 dividido 150. Entonces acá estoy tomando por cada estrato una cantidad que se obtuvo anteriormente o se fijó anteriormente, y acá tenemos el que voy a multiplicar por cada uno para saber cuánto voy a utilizar para la muestra. No se pueden apreciar que la probabilidad de selección no es igual para todas las personas, sino que depende del estrato en que éstas se encuentran, y así un obrero tiene menor posibilidad de ser seleccionado que un profesional, simplemente porque estos últimos son menos. Y así es como se va formando la muestra. Esa sería la estratificada. Luego tenemos la de conglomerado. Una muestra por conglomerados es aquella en la que la unidad de muestreo no es la unidad o elemento de la población, sino el conglomerado. La unidad de muestra se refiere a los elementos del universo que se seleccionan en la muestra, es decir, a los individuos que forman parte de la investigación. Un ejemplo de conglomerados son los cursos de una escuela. Cada curso es un conglomerado. Y acá tenemos un ejemplo. Se planea hacer una encuesta entre universitarios de primer ingreso. Se quieren entrevistar a 5.000 universitarios. Ante la posibilidad de acceder, de acuerdo con los costos, a un muestreo estratificado, se piensa en una muestra de 200 conglomerados, identificando el conglomerado con cada grupo de primer semestre. Aplicamos K es igual a N dividido la N minúscula, donde la N mayúscula es igual a 5.000, o sea, la cantidad total de la población, dividido los 200, que son los que yo quiero obtener, y me quedaría un total de 25. Es decir, que esa es la cantidad que voy a tomar por cada grupo, 25 personas de cada semestre, por ejemplo. Muestreo sistemático. Una muestra sistemática se obtiene determinando cada késimo caso. Un késimo caso representa el intervalo de selección de unidades de análisis que serán integradas a la muestra. Se obtiene mediante la expresión K es igual a N dividido N. Tal y como lo vimos acá, K es igual a N dividido N. Lo mismo es acá. Por ejemplo, si se va a encuestar a una muestra de tamaño 50 de una población de 500, el intervalo de selección es de tamaño 10, porque sería 500 dividido 50, me daría como resultado el 10. Este intervalo de selección indica que se habrá de formar cada décimo caso de la población para integrarlo a la muestra. Todo décimo caso va para la muestra. El primer caso se selecciona arbitrariamente o al azar, suponiendo que en este ejemplo el primer caso seleccionado sea el número 13, el segundo será 23 y así sucesivamente hasta completar el tamaño de la muestra. En este caso son los 50. El primero se puede tomar al azar, pueden ser con numeritos, puede ser con un sistema, etcétera, y ya después va a ser de 10 en 10. Luego seguimos con la muestra no probabilística. Este tipo de muestra, la selección de las unidades de análisis dependen de las características, criterios personales, etcétera, del investigador, por lo que no son muy confiables en una investigación con fines científicos o tecnológicos. Este tipo de muestra adolece de fundamentación probabilística, es decir, no se tiene la seguridad de que cada unidad muestral integre a la población total en el proceso de selección de la muestra. El muestreo no probabilístico comprende los procedimientos de muestreo intencional y accidental, que son los que
les mencioné hace un momento. Entonces tenemos acá accidental. Es un muestreo no probabilístico y corresponde a la posibilidad que tiene el investigador de seleccionar como muestra un subconjunto de la población en un momento no previsto con anterioridad. Puede ser que en cualquier momento yo salga a la calle a conseguir cualquier persona que vaya por el camino o que pase por cierto lugar. Y esto es un muestreo accidental. Veamos, un reportero quiere hacer una investigación sobre la opinión de 50 personas acerca de la economía del país de Guatemala, por lo que sale de su casa y la primera persona que encuentra es una parte de su muestra. Y así sigue sucesivamente hasta completar la cantidad de personas que formarán parte de su muestra. Entonces eso es exactamente lo que les acabo de explicar. Luego tenemos el intencional. El muestreo intencional es un procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la población, limitando la muestra a estos casos. Solo los que forman o los que poseen esas características pueden formar parte del muestreo. Se utiliza en situaciones en las que la población es muy variable y consecuentemente la muestra es muy pequeña. Tenemos caso extremo, también denominado desviado, corresponde a seleccionar el mejor o el peor de los casos y analizar si funciona o no el estudio correspondiente. Esto es acá cuando nosotros tenemos algún tipo de, como les digo, esto se utiliza mucho en medicina, cuando se quiere verificar si una medicina o si una inyección por ejemplo, lo que se busca ahorita es la cura para este virus. Entonces se utiliza un caso extremo, alguien que esté grave, se prueba eso y si no, bueno, ahí se ve el resultado. O puede ser una persona que empiece con la enfermedad. Esos son los casos extremos. Ahora tenemos variación máxima o casos extremos. Consiste en seleccionar casos de los dos extremos y jugar con esas dos posiciones en el análisis de la información, es decir, comparar lógicas diferentes. Entonces acá ya es darle o hacer el experimento con los dos grupos y hacer las comparaciones entre estos grupos. Luego tenemos homogénea, es llamada también de grupos focales. Se recomiendan grupos pequeños de 6 a 8 personas. Luego tenemos caso típico, consiste en seleccionar un caso representativo de la comunidad. Digamos que todos son iguales, pero elijo uno para poder hacer el estudio. Luego tenemos el caso crítico. Seleccionando el peor de los casos se plantean preguntas como si tiene esas posibilidades, ¿qué pasaría? Digamos, en un conjunto de personas se selecciona al peor que esté y se empieza a hacer cualquier tipo de experimentos con estas personas para ver qué es lo que pasaría en ese peor de los casos, ¿verdad? Luego tenemos el de bola de nieve o de cadena. Este es muy utilizado. Es utilizado generalmente cuando no es posible detectar las personas por cuestiones delicadas o comprometedoras. Entonces un primer representante puede sugerir otro y un tercero y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos casos de secuestro, por ejemplo, que es un caso comprometedor. Entonces venimos y conocemos a una persona que fue secuestrada. La entrevistamos y le decimos a esa persona, mire, ¿usted conoce a otra persona que ha pasado por el mismo caso? Y nos dice, sí, conozco a otra persona, nos da los datos, nos vamos con esa persona y la entrevistamos y a le preguntamos y así. Entonces esto se vuelve una bola de nieve o algo que va en cadena. Luego tenemos por criterio. El investigador se plantea una característica especial que debe cumplir los elementos de la muestra. Es algo parecido al anterior, al del caso crítico. Confirmatorio es confirmatorio. Se seleccionan elementos muestrales que ratifican o no el caso estudiado. Luego tenemos políticamente importante. Se selecciona una muestra cuya atención en ese momento es relevante por sus condiciones y características. Solo personas que cumplen con ciertas características pueden formar parte del estudio, pero en ese momento. Por ejemplo, alguien que esté en la cárcel por un día, entonces esa persona puede volverse relevante porque puede formar parte de mi estudio, porque solo por un día es que yo necesito que esté la persona ahí para que forme parte de la muestra. Luego tenemos por conveniencia.
El investigador puede seleccionar una muestra con la que se facilite la recolección de información, conocido también como muestreo por seguimiento, ya que la muestra corresponde a una parte, fracción o segmento de la población, lo cual a su vez produce resultados muy sesgados debido a la escasa representatividad que puede presentar dicho segmento. Este método también es utilizado en encuestas preliminares. Por ejemplo, por conveniencia es que el investigador realice cualquier tipo de encuesta, entrevista, etcétera, con el conjunto de personas que trabaja, por ejemplo. Es de conveniencia porque son las personas más cercanas que tiene y con esas va a formar su muestra. Pero esta se vuelve poco representativa porque solo está limitando el grupo hacia las personas más cercanas y no está obteniendo información de otros lugares. Entonces no puede hacer una generalización así también, solo generalizando de las personas que conocen nada más. Tenemos por cuotas, es una forma de diseño estratificado en el cual la selección final de los casos dentro del estrato no es aleatoria, sino que esta la hacemos de forma intencional, ¿verdad? Nosotros vamos eligiendo quiénes van a formar parte de nuestro estudio. Luego tenemos acá el tamaño de la muestra. Suponiendo que no hay limitaciones de costos ni de otras limitaciones de orden práctico, el investigador debe aclarar las variables que analizará, el diseño muestral que utilizará y sobre todo el error que está dispuesto a aceptar para las estimaciones o decisiones que tome a partir de los resultados encontrados en la muestra. Entonces tenemos las variables, diseño muestral y el error. Igualmente hay que considerar el nivel de significancia con el cual se trabajará. Entonces estos datos son los que vamos a tomar en cuenta cuando vamos a crear o vamos a encontrar el número de la muestra. Para ello vamos a identificar cuál es el error muestral o de muestral. La muestra debe seleccionarse a partir de la población objetivo o de estudio, procurando que sea representativa de la población, que es lo que acabamos de hablar. Se controlará que las características de la muestra sean una aproximación de las características de la población con un margen de error tolerable y conocido. Nosotros vamos a elegir ese margen de error. Entonces acá tenemos la fórmula para la muestra, donde n es la primera aproximación al tamaño de la muestra y corresponde a n igual a z cuadrado p por q dividido d cuadrado, en el cual z es el valor correspondiente al nivel de confianza y se obtiene de las tablas de la distribución normal. Y acá tenemos los tres valores que más se utilizan. Tenemos el 90% que equivale a 1.645, tenemos el 95% que equivale a 1.96 y tenemos el 99% que equivale a 2.58. Z, cuando sea estos porcentajes, acá tenemos los valores. Estos valores se los tienen que aprender para cuando sea el examen, porque los valores no se los voy a dar. Tal vez la fórmula sí se las podría escribir en el pizarrón o decírselas, pero estos datos o valores de nivel de confianza ustedes los tienen que saber. Bueno, luego tenemos la P. ¿La P qué significa? Significa probabilidad de que suceda un evento. Luego tenemos la Q. ¿Qué significa la Q? Probabilidad de que no suceda el evento. Una de que sí suceda y otra de que no suceda. Cuando no se conocen estos valores, se asume 0.5 para cada uno. Por favor, esto muy importante. Si dentro de los datos del ejercicio a mí no me dicen los valores de P y Q, ¿qué valor le voy a asignar a cada uno de estos? Por defecto, por default, yo le voy a agregar 0.5 como valor a la P y 0.5 a la Q, puesto que corresponden a los valores que dan la máxima variabilidad en el producto de P por Q. Luego tenemos D, va a ser igual al margen de error del muestreo, y N va a ser el tamaño de la población. Por lo general, dentro del ejercicio nos van a dar todos estos valores, nos van a dar Z, P y Q y D, para que al final la N vaya a ser mi tamaño de la muestra.
En esta otra fórmula que aparece acá en el círculo es donde aparece la n. Entonces vamos a aplicar las fórmulas para ver cómo es que podemos obtener este valor. Suponga que fue seleccionado para realizar una investigación en educación básica de una ciudad sobre dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Esta investigación se va a desarrollar en un municipio donde los estudiantes de educación básica son 35.280. Se desea seleccionar una muestra cuyo margen de error de muestreo sea del 2%. Acá ya nos están dando el error, 2%. Acá dijimos que el error que era, el margen de error es igual a la D. Entonces la D acá va a ser igual a 2%, cuyo nivel de confianza es el 95%. ¿Qué quiere decir? Que la Z en este caso va a valer, Z con 95% vale 1.96. Entonces la Z en este caso va a valer 1.96. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? En este caso no nos están dando ni la P ni la Q, que quiere decir que estos valores van a tomar el 0.5 para cada uno. Veamos. También tenemos la N mayúscula. ¿Cuánto equivale la N mayúscula? 35.280. Entonces acá ya tenemos los datos. Aplicando la fórmula de tamaño de la muestra para poblaciones finitas, tenemos N, que ya lo dijimos, 35.280. D sería igual a 0.02 porque en el ejercicio está como porcentaje, entonces lo tenemos que pasar a decimal para que sea un error, ¿verdad? Un número más significativo. Luego tenemos Z, va a ser igual a 1.96 porque dijimos que era igual al 95%. Y para P y para Q estamos tomando el 0.5, lo dice acá abajo. Como no se conocen los valores de P y Q, se toma cada uno como 0.5, pues se corresponden a los valores de la máxima probabilidad del producto de P por Q. Muy bien, entonces acá ya estamos aplicando la muestra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 1.96 al cuadrado por 0.5 por 0.5. El valor que nos dé acá lo vamos a dividir dentro de 0.2 al cuadrado. Y el valor que nos va a dar en este caso es de 2401. El tamaño de la muestra será el siguiente. Tenemos que n va a ser igual a 2401 dividido 1 más 2401 dividido el tamaño de la población, 35.280. Entonces acá cuando hacemos lo de abajo, lo de arriba no cambia, lo de abajo tendría que sacar el resultado. En este caso son 1068 y la población corresponde a 2248. Muy bien, lo que yo necesito es que este ejercicio que aparece acá lo realicen en una hoja a lápiz. Hagan los cálculos en la calculadora, por favor, y traten de verificar cómo es que tienen que realizar los cálculos para que le dé los datos que aparecen acá como resultado. Eso con el fin de que ustedes practiquen. Yo en este momento no les voy a dejar un ejercicio de muestra, pero la próxima semana, después de que hayan terminado su marco teórico y que ya sepan cuánta es la población que ustedes van a tomar en cuenta, en ese momento yo les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. El ejercicio se los dejo y también, además de dejarle un ejercicio, ustedes tienen que aplicar esta fórmula a su población en caso de que la población sea mayor a 100. ¿verdad? Si es menor a 100 o igual a 100, entonces no van a aplicar la fórmula. Eso se lo voy a dejar para la siguiente semana. Muy bien, en esta semana solo necesito que trabajen la segunda parte de su marco teórico. Si ustedes ya lo hicieron en esta semana completo, pues la otra semana no tendrían tarea más que solo verificar cuáles van a ser o cuántos van a ser los que van a formar parte de su experimento o de lo que están haciendo, ¿verdad? De su estudio.
solamente eso, y así pueden ustedes dedicarse a otras tareas, que yo sé que en otros cursos tienen más tareas. Entonces en el curso no les voy a dejar demasiada tarea para que puedan seguir trabajando. Si se dan cuenta, estamos en cada tarea trabajando la tesis para no saturarles también con tarea y tesis, sino que todo vaya sobre su tesis. Esto sería todo por esta clase. Nos vamos a conectar siempre el día sábado, pero ahora el día sábado yo voy a estarme conectando más o menos entre, ¿qué les digo?, 3:15 a 3:30. La reunión yo siempre la voy a dejar desde las 2 hasta las 4, pero yo creo que voy a tener tiempo de conectarme entre 3:15 y 3:30 para que ustedes se puedan conectar a esa hora. Igual yo les mando un mensajito por WhatsApp para que ustedes puedan estar conectados a esa hora. Voy a tomar asistencia, ahora lo voy a hacer de diferente manera. Voy a mencionar nombre por nombre y voy a ver, y ustedes me escriben dentro del chat presente, ¿verdad? Para tomarlos en cuenta en la asistencia, y que así todos pues puedan estar ahí. Les voy a dar más tiempo para que ustedes estén conectados. Si quieren, antes de que yo llegue o que esté conectada, pueden estar ustedes ahí. Siempre voy a dejar un foro, donde en el foro lo que necesito es que me realicen un resumen de esta clase, no muy largo, tal vez de una página, y si tienen alguna duda me la pueden hacer saber por ahí también. Les agradezco mucho por su atención y nos estamos escuchando en el próximo video. Acá les dejo el versículo de esta clase y dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Esto por mi parte ya ha sido confirmado, por eso es que se los comparto. Está en Proverbios 16:3. Gracias por su atención.